Amadas hermanas y hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean bienvenidos y Amén. bienvenidas a este tiempo de estudio. Qué gusto estar de vuelta, hermanas, y poder participar de este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Hoy domingo 4 de enero del 2026, estrenando año civil, hermanas, pues consideraremos en este cuaderno titulado Construyendo Propósito, la lección número 2. Y en el título de esta tarde, Orar antes de actuar, vamos a reflexionar a través de esta historia que es la historia de Nehemías, pues lo que Dios proyecta para todos nosotros a través de esta enseñanza que hemos venido dando comienzo a estudiar en la lección pasada. Hoy vamos a hablar pues de la importancia que Nehemías juega en este propósito de cumplimiento de planes de nuestro Dios y cómo Dios lo ocupa, hermanas, para poder llevar a cabo esto que Él había anunciado a través de sus siervos los profetas. Amadas hermanos, vamos a hacer una oración. Las invito a acompañarme en este hecho. Con reverencia vamos a orar allá en casita y vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de esta tarde. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, Señor del universo, Dios creador, que habitas en luz inaccesible, santo es tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, en esta hora de la tarde, agradeciéndote con humildad por la vida que nos concedes, eterno Padre. Gracias por la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros al concedernos la vida, la libertad y el deseo, Padre eterno, de comunicar con tu palabra, de entender, Señor eterno, tu voluntad, de aprender a través de estas enseñanzas que plasmadas en tu escritura, eterno Señor, nos ayudarán también a crecer en nuestra fe y a fundamentarla de tal forma que podamos seguir el ejemplo de todos aquellos hombres y mujeres que con mucha fe y determinación, eterno Señor, nos dejaron ejemplo. Padre amoroso, bendice a todas nuestras hermanas y hermanos que se agregan a este tiempo de estudio, que sea para edificación de tu iglesia, Señor, y que aprendamos, eterno Señor, la manera en que debemos seguir creciendo y ocupándonos, Padre eterno, en el estudio de tu voluntad hasta que tu Hijo amado venga y nos encuentre, eterno Padre, en plenitud de fe. Bendice a todos tus hijos aquí reunidos y concede que este estudio también pueda ser de bendición para nuestros hermanos que nos siguen a través de la retransmisión del mismo. Recibe nuestra adoración y gratitud por todos tus favores recibidos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, vamos a dar comienzo a esta lección número 2, la lección número 2 de cuaderno de lección femenil, y vamos a leer el objetivo de nuestro estudio para esta tarde. El título lo mencionábamos, Orar antes de actuar. Ya hemos eh, mencionado un poco en la lección pasada acerca de lo que es la historia de Nehemías, pero hoy vamos a resaltar este aspecto en el que él primeramente viene en oración delante de nuestro Dios. Hermana Fide, ¿sería tan amable de apoyarnos a leer el objetivo? Gracias. Sí, hermano. El objetivo es aprender a depender de la oración antes de tomar decisiones, buscando la dirección del Padre y confiando en su voluntad. Amén. Amén. Gracias, hermano. Es bien importante lo que vamos a aprender a través de esta lección. En libros pasados, cuando hablábamos de la historia de Esther, por ejemplo, se nos daba una enseñanza acerca de cómo Esther tuvo que depositar todas estas cosas que habría de llevar efecto en el propósito de ver por su pueblo en las manos de nuestro Dios por el hecho de estar su vida en peligro. Con el profeta, con el gobernador Nehemías, con siervo de Dios, no ocurre algo diferente, hermanas. De hecho, vamos a ver en la lectura bíblica de Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8, una situación que se daba en aquel tiempo y que vamos a resaltar después de esta lectura. Mi hermana Yared nos apoya a leer la lectura bíblica. Adelante, hermana Yared. Sí, hermano. Dice así. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro?
pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Amén. Gracias, hermana Yaret. Dios le bendiga. Bien, hermanas, vamos a ubicar el tiempo en el que suceden estos acontecimientos tan importantes. En la lección pasada hacíamos el comentario de que el libro de Nehemías lo fechamos precisamente, mis hermanas, es el año 446 antes de Cristo. Entonces, Nehemías y la reina Esther son contemporáneos, más o menos contemporáneos, solamente que a la reina Esther la ubicamos en la sucesión de acontecimientos que ocurren en su tiempo, en el año 521. Quiere decir esto que el acontecimiento de lo mencionado en el libro de la reina Esther ocurre pues unos cuantos años antes de esto que estamos ahora mencionando, del 446. Recuerden que de Cristo hacia atrás, la contabilidad de los años se hace hacia atrás, ¿no? Entonces, era este año y recordamos dentro de esto, ¿verdad? Los antecedentes importantes que tenemos que resaltar en este punto. ¿Por qué Nehemías veía como una condición, como una necesidad muy importante orar a Dios y poner en las manos de Él la situación que estaba ahora viviendo? Vamos a considerar dos citas solamente para entender esta parte, hermanos. Dice Esther capítulo 4, versículo 2, primeramente. Voy a invitar a mi hermana Carmen a que nos apoye a leer Esther 4:2. Adelante, hermana Carmen. Y también voy a invitar después a mi hermana Esther Sánchez a apoyarnos a leer Esdras 4, del versículo 12 al 21. Adelante, hermana Carmen. Sí, hermano. Dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de saco. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esa expresión, hermanas? Bueno, hacía mención del año en que sucede lo acontecido en el libro de Esther. Decíamos, hermanas, es aproximadamente el año 521 antes de Cristo. Entonces, quiere decir que ya había un antecedente, estaba en la reglamentación de los reinos de Media y Persia, prohibido que un sirviente entrara a la presencia del rey con una condición de duelo o de luto, ¿no? Eso estaba prohibido. Recordemos en este sentido que vestirse de saco para el tiempo en el que estamos ahora ubicando el tiempo de Nehemías, pues era una forma de duelo. Cuando alguien se sentía triste, apesadumbrado, vivía alguna falta o ausencia, hermanas, pues se vestía de saco, era la forma de manifestar duelo. Entonces, la lectura que hace mi hermana Carmelita es importante porque sucede en el tiempo de Esther, muchos años antes de que ocurra lo mencionado en Nehemías, y sucede que estaba prohibido entrar triste a trabajar, ¿no? O sea, digo, puede sonar un poco chusco, pero cuando los sirvientes se presentaban a trabajar en el palacio, tenían que hacerlo, como decimos los mexicanos, con toda la actitud, ¿no? No podían entrar en este sentido bajo una condición de pesadumbre, ¿no?
Entonces, es importante. Segundo aspecto, hermana Esther, adelante. Gracias, hermana Carmelita. Decíamos Esdras 4 del 12 en adelante. Adelante, hermana. Del 2 al 4, hermano. Sí, hermana, por favor. Del 12, Esdras 4 del 12 hasta el 21, hermana, por favor. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de a ti, nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala, y han elegido a los muros compuestos por los fundamentos. Ahora notorio que al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueron establecidos y tributo, pecho y renta no se darán al descarto de los reyes, será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de el palacio, no nos es justo ver al menospreciado del rey, y hemos enviado por tanto y hemos hecho saber al rey. Para los que le buscan en el libro de la historia, de las historias de nuestros padres, hallaron en el libro de las historias y sabrán que estas ciudades es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, que el tiempo antiguo formaron en medio de ella rebeliones pueblos. Esta ciudad que fue destruida, y hemos saber que el rey que esta ciudad fuere edificada y dirigidos a los muros de la parte de allá del río, no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehuam, canciller, y Simeán, secretario, de los demás a sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás de parte de allá del río, paz, etcétera. A la carta que nos enviaste claramente fue leída delante de mí. Por mí fue dado mandamiento, y buscaron y hallaron aquella ciudad de tiempos antiguos, y se levanta contra los reyes, y se revela y se forma en ella sediciento, y a los reyes hubo en Jerusalén quienes enseñaron todo lo que está a la parte de allá del río, y el tributo, pecho y renta se les daba. Ahora pues da orden que cesan aquellos hombres, y no sea la ciudad edificada hasta que por mí se ha dado mandamiento. Está ahí, hermana, gracias, Dios le bendiga. Bien, quise leer esta cita bíblica porque es importante mencionar, amadas hermanas, que este suceso que menciona Esdras en el capítulo 4, donde mi hermana nos comparte la lectura, sucede en el año 522, 520 antes de Cristo aproximadamente. Si se dan cuenta, este cesar de construcción, el impedimento que hubo para reedificar la ciudad, es más o menos contemporáneo al tiempo en el que ubicamos la historia de la reina Esther. Entonces, regresa Esdras y Zorobabel con los transportados primeros a Jerusalén, comienzan a reedificar, pero los enemigos de la ciudad, los enemigos del pueblo, escriben cartas al rey de Media y Persia, y le piden que cese de dejar edificar esa ciudad, y le dan el argumento de pues las situaciones que se han dado en esa ciudad. Entonces el rey hace un edicto. ¿Qué queremos decir con eso, hermanas? Queremos decir que para cuando Nehemías acontece esto que leemos en su historia, estaba prohibido. Sí, estaba prohibido que esa ciudad se reedificara. Entonces se había firmado un edicto de parte del rey de Media y Persia, que en ese entonces estaba al frente, pues de que cesara la construcción de esa ciudad. Y de hecho el templo también es impedido para terminarse. Entonces fue un edicto que se dio,
No era cosa simple la que Nehemías tenía que hacer para poder presentarse delante del rey. Había dos cosas importantes que estaban en contra de esto que él iba a hacer. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la historia de Nehemías y ahora a través de este tema titulado Orar antes de actuar, nos damos cuenta que Nehemías de alguna forma Dios lo puso en un lugar estratégico y importante para poder llevar a cabo el propósito que Dios tenía. Y cuando meditamos en este hecho, entendemos que Nehemías no llegó ahí por casualidad. Dios tenía planes para él, como los tuvo en su momento para Esther cuando llega al reino y se constituye la reina de ese lugar y tiene la facultad o la forma de ver por su pueblo, como sucede con José, a quien Dios lleva a Egipto para hacerlo gobernador de ese lugar y proveer de sustento y mantenimiento a sus hermanos, como sucede con Moisés, que crece en la corte de los faraones para posteriormente convertirse en el líder que va a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y podemos mencionar muchos otros aspectos, ¿no? Podemos hablar de David, que llegó a ser pues un sirviente de Saúl, a quien Dios posteriormente tomó para hacer un gran reino. Entonces, Dios es un Dios de propósitos, de causas, y Nehemías sabía que de alguna forma no estaba en ese lugar por equivocación. Lo que leía nuestra hermana Jared en relación a la lectura bíblica es importante porque pues ya era tiempo de que nuestro Dios llevara a efecto sus planes. Una última cita antes de pasar a los párrafos, hermanas. Dice Jeremías capítulo 31, versículos 4 y 5. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucede lo que leemos en la lección, en la historia de Nehemías? Bueno, Dios había profetizado también a través de su profeta Jeremías, que esa ciudad no iba a quedar destruida para siempre. Dice Jeremías 31, versículos 4 y 5, mis hermanas. Rápidamente leo, dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harán común uso de ellas. Entonces, Dios tenía promesas de sanidad, de sanación, de restauración para Israel. Isaías 44:28 lo anuncia cuando dice que Jerusalén volverá a ser edificada. Isaías 55:11, 10 y 11 dice que la palabra de Dios que él ha hablado no volverá a él vacía, antes hará aquello para que la hizo y la envió, ¿no? Entonces, Dios, a través de esta hermosa lección, nos enseña que su palabra habría de cumplirse. Pasamos al versículo clave rápidamente, mis hermanas, y en el versículo clave que está en el Salmo 37, versículo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Es un hermoso salmo que nos recuerda, mis hermanas, la importancia que nosotros tenemos de poner delante de Dios nuestra necesidad, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo 65, versículos 1 y 2, solamente para dar introducción a esto que serán los párrafos. Dice el Salmo 65, versículos 1 y versículo 2. Vamos a apoyarnos en nuestras hermanas que están atentas. Hermana Ale nos apoya a leer el Salmo 65, versículos 1 y 2. Gracias, hermana. Pasa vos, mi hermano, claro que sí. Paso a vos, Mita. Salmo 65, 1 y 2, hermana. 1 y 2, dice así. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Amén. Amén. Un hermoso salmo que, como los ya mencionados, hermanas, en el versículo clave, nos recuerda la importancia de poner todo en las manos de nuestro Dios. Lo que el Maestro Jesucristo entonces enseñaba cuando sus discípulos en algún punto le pedían que les enseñase a orar, no es algo diferente ni distinto, mis hermanas, porque es un hecho que Dios, a través de su palabra, habría
motivado a los hijos de Israel a tener esta conexión, ¿no? Esta interacción para con nuestro Creador a través de la oración. Tenemos hermosos salmos que hablan de ello. El Salmo 102, versículos 16 al 18, nos recuerda que el hombre que invoca el nombre de Dios nunca será desechado. El Salmo 141, versículo 2, asevera que nuestra oración es enderezada delante de Dios. Y hermanos, tenemos el ejemplo de grandes profetas como Daniel, que llevó la contabilidad de los 70 años que Israel iba a vivir en cautiverio, y en el momento en que ese tiempo se cumple, eleva una oración delante de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a pasar al tema bíblico. Para ello vamos a apoyarnos de ustedes que nos acompañan en esta oportunidad y que pueden participarnos también de sus opiniones, claro es, hermanas, pues en razón al tema que estamos ahora eh, tratando. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que se agregan. Tengo por aquí a mi hermana Ketsia. Adelante, hermana, nos apoya a leer el primer y segundo párrafo, gracias. Hermana Sandy Morín nos apoya a leer primer y segundo párrafo, gracias. Sí, hermano, pasa vos. Pasa vos, bonita, adelante. Dice, después de varios días de oración y ayuno, Nehemías comprendió que el momento de actuar había llegado. Aunque servía como copero del rey Artajerjes, su carga espiritual no se había disipado. Había llorado, orado y confesado. Ahora debía confiar en que Dios abriría el camino correcto. No buscó presionar el momento, sino esperar con calma hasta que el rey notó su semblante triste, una señal que Dios usó para iniciar la conversación que transformaría su vida. Según, basado en Nehemías 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. El rey le preguntó la causa de su tristeza, y Nehemías con temor respondió con sabiduría y respeto. En ese instante, antes de hablar más, elevó una breve oración en su corazón. Estas palabras silenciosas revelan la profundidad de su fe. No necesitó un lugar apartado para orar, porque su comunión con Dios era constante. Este gesto enseña que la oración no siempre requiere palabras extensas, basta con un pensamiento sincero dirigido a la habitación y presencia del Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Hermanos, entonces, en este hecho que ya hemos leído en la lectura bíblica, consideramos una situación importante. Mencionaba hace un momento que la enseñanza del Maestro Jesucristo también va muy enfocada a esta parte de la necesidad que todos nosotros tenemos de enderezar nuestra oración delante de Dios, como el rey David lo expresaba a través de esos hermosos salmos que el Espíritu le dio para escribir. Y el Maestro Jesucristo en el capítulo 17 de Mateo, mis hermanos, vayamos allá. Mateo capítulo 17, versículo 20 al versículo 21. Correcto, dice mi hermana Ketsia, que ya está lista. Adelante, hermana Ketsia, sería tan amable de apoyarnos a dar lectura a Mateo 17, versículos 20 y 21. Gracias. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y diereis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Amadas hermanas, entonces, esto que Nehemías hace de ponerse en oración delante de Dios, sabiendo que había una necesidad en su pueblo. Saben, mencionábamos en el servicio pasado, en el estudio anterior, que el cumplimiento de los 70 años precisamente se da en el año 536, y Esdras capítulo 3, versículos 1 en adelante narra cómo Esdras regresa con los primeros transportados. Se mencionaba también en ese estudio anterior que habían transcurrido aproximadamente 90 años desde que Esdras había regresado con el primer contingente de hermanos judíos que habían querido volver a Jerusalén. Sin embargo, 90 años después de darse esta libertad para que los judíos regresaran a Jerusalén a trabajar en la reconstrucción, había una situación bien complicada, decíamos, ¿no? El pueblo vivía un periodo de inestabilidad, y esta inestabilidad
Nehemías juzgaba, pues tenía mucho que ver con el hecho de que la ciudad no estuviese protegida, ¿verdad? Entonces, Nehemías hace una oración delante de nuestro Dios, entendiendo que ya era tiempo. Los textos que veíamos, referentes, hermanas, a la promesa que Dios hizo en Jeremías 31, 4 al 5, cuando hablaba el Señor de que iba a edificar nuevamente a Jerusalén, cuando mencionábamos Isaías 44, 28, cuando Dios prometía a los hijos de Israel que Jerusalén volvería a ser edificada. Todo eso tenía que cumplirse, pero eh, Nehemías sabía que era algo complicado, por lo que mencionábamos ya hace un momento. Él ayuna, ora a nuestro Dios, vive un momento de duelo, de tristeza, y ruega a Dios que las cosas puedan suceder, como ya lo mencionábamos, ¿no? En la lectura, el rey tiene misericordia de él, lo ve como una persona de confianza. Se mencionaba en la lección anterior que Nehemías, como copero del rey, era una persona importante dentro del palacio del rey porque tenía una función de interés. Y cuando entendemos la respuesta que el rey le da a Nehemías cuando le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué está triste tu rostro? No es una tristeza común. Hay algo que te está apesadumbrando, ¿no? Y Nehemías le explica la situación, y entonces la respuesta del rey sorprende a él y sorprende a todos, porque el rey, con la convicción que algún día dio a Ciro en su corazón para proclamar la primera libertad para volver los hijos de Israel a Jerusalén, vuelve a darse, hermanas. Entonces es algo maravilloso, porque vamos a ver en los párrafos siguientes, pues en relación a esto, mis hermanas, nuestro Dios atiende, atiende la oración de Nehemías. ¿Qué podemos decir de Nehemías, hermanas? Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Entonces, la escritura da cuenta de los siervos de nuestro Dios, de aquellos hombres y mujeres que Dios ha utilizado para llevar a cabo su obra, y dice la palabra de nuestro Dios que suelen ser hombres temerosos de Dios. Entonces, creemos de este hombre, Nehemías, el gobernante. El satrapa era un título que le daba, hermanas, al gobernante de cada lugar. Entonces, pues Nehemías plantea delante de Dios llevar a cabo este propósito, y dicen los siguientes párrafos, mis hermanas, que Dios bendice en demasía lo que Nehemías trae delante de él. Una última cita, ya que estamos aquí en Mateo, vamos a ver el capítulo 21, versículos 22, hermanas. Dice Mateo capítulo 21, versículos 22. Y pasamos a los siguientes dos párrafos. Dice así: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Esto que el Maestro Jesucristo decía, hermanas, era una enseñanza generacional del pueblo de Israel para con los hijos, porque es una enseñanza que Dios ponía delante de su pueblo, una enseñanza que a través de los años y del tiempo el pueblo de Israel también consideró en innumerables ocasiones, ¿verdad? Y que tuvo en cuenta. Vamos a dar lectura a los siguientes párrafos. Hermanas, si tienen alguna pregunta, participación, anótenla. Terminando los párrafos, damos tiempo a que ustedes nos compartan sus aportaciones o dudas y preguntas también, con mucho gusto. Hermana Paula Martínez, ¿está dispuesta para apoyarnos a leer el tercer y cuarto párrafo? Gracias. Mi hermana Pau. Sí, pasamos Pasa otras vos, Maite. hermanas. Ok, es Adelante, mi hermana. dice la respuesta del rey, ¿verdad? Correcto, hermana. Ese y el siguiente, gracias. Ok, dice, la respuesta del rey fue favorable. Dios inclinó su corazón para que no solo permitiera el viaje, sino que también le diera cartas de autorización y recursos. Nehemías reconoció que todo provenía de la buena mano de Dios. En esto vemos una lección poderosa cuando la oración antecede
a la acción. Los resultados son guiados por la voluntad divina, no por la fuerza humana. Y dice, en muchas ocasiones las mujeres enfrentan decisiones difíciles, familiares, espirituales o congregacionales. El ejemplo de Nehemías nos recuerda que la sabiduría no viene del impulso, sino de la creación. Cada decisión debe pasar por el filtro de la presencia de Dios, porque quien ora con la fe aprende a discernir el tiempo y la manera de actuar. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermana Pau, gracias por el apoyo. Entonces vemos una intención de parte de nuestro Dios. Quiero citar en este punto, hermanas, la cita bíblica que tenemos como referencia aquí. Vamos a considerar Filipenses capítulo 4, versículo 6, una hermosa enseñanza que Dios da a través del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo y que nos recuerda, pues, en la enseñanza de Nehemías, como lo planteaba el párrafo que leía nuestra hermana en el cuaderno, todos tenemos situaciones de dificultad, a veces por enfermedad, a veces económicas, a veces en el trabajo, en ocasiones con los hijos, con la esposa, el esposo, con los padres, etcétera. En la iglesia, hermanas, no digo, qué no decir de lo que puede ocurrir en la iglesia. Hermanas, pero Pablo es enfático cuando habla a los hermanos de Filipo y les comenta lo siguiente, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Entonces, esto es importante. Dios nos llama a no preocuparnos más de lo que tenemos que hacer. Digo, hay cosas que sugieren toda nuestra atención, que requieren de de que lo abordemos, de que lo trabajemos, pero el apóstol Pablo dice, tranquilos, no estéis afanosos, más bien que todas vuestras necesidades, vuestras peticiones sean notorias delante de Dios, no se olviden de hacerlo y háganlo siempre con hacimiento de gracias. Resulta interesante cómo Pablo lo plantea en este sentido, pero recordemos que todas esas cosas no buenas que nosotros juzgamos, esas cosas negativas que pueden acontecer, como en el caso de la historia que estamos ahora analizando con Nehemías, pueden ser una oportunidad para crecer, una oportunidad para ayudar. Y en la lección anterior, cuando hablábamos de sensibilidad, decíamos que pues sensibilizarnos es una forma de sentir compasión por las personas y tener el anhelo ferviente de querer actuar y querer mejorar algo, ¿no? Entonces sucedió con Nehemías y la historia de Nehemías es maravillosa, hermanas. Es formidable porque Nehemías, como lo hemos mencionado, tomó una serie de decisiones importantísimas para que las condiciones en las que vivía el pueblo cambiaran. Él fue el medio para que Dios, mis hermanos, transformara toda una situación, ¿no? Todo un tiempo, un periodo de dificultad para los hijos de Israel y fuese moldeando la oportunidad para que los hijos de Israel viviesen de una mejor forma. Vamos entonces vamos a dar lectura a otro, a otro pasaje de la Escritura. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, un pasaje que nuestros hermanos también comparten con nosotros, y voy a invitar a alguien de nuestras hermanas que nos acompañan a apoyarnos en la lectura. Veía por aquí a mi hermana Sonia. Hermana Sonia, pasa vos, nos apoya a leer la cita de Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, gracias. Pasa vos, mi hermano, si se refiere a mí, Pasa vos, soy la hermana Sonia Martínez. Perdón, mi hermanito, aquí los estoy escuchando. Estamos en iglesia en el Protemplo, aquí en Los No Ángeles. se preocupe, hermana, estamos bien, no se preocupe. Vamos a apoyarnos de otra hermana. Usted siga escuchando. Vamos a edificarnos también de ese modo. Bien, vamos entonces a invitar a alguien más de nuestras hermanas. Por ahí mi hermana Ale está dispuesta. Adelante, hermana Ale, por favor, apóyenos. Y mi hermano Eclesiastés, ¿qué me dijo? Capítulo 8, versículo 5, manita, por favor, gracias. Ok, dice así.
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Amén. Eclesiastés 8, versículo 5, hermana. Estoy buscando cuál es el que Perdón, hermano, yo Sí, dije creo que leyó el 9, ¿no? 8:5. 8:5, adelante, hermana. Perdón, hermano. El que guarda el mandamiento no experimenta mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Amén. Amén. Digo, eso es algo muy importante. Nehemías juzgaba dentro de todo esto, por lo que mencionábamos, siendo un hombre temeroso de Dios, guardador de los mandamientos, claro está, que el tiempo que Dios había ya dispuesto para que Jerusalén volviera a ser una ciudad habitada, una ciudad floreciente, pues estaba dispuesto. Y quizás esto, como lo que Daniel expresa en el capítulo 9, motivó a Nehemías a tomar la decisión de actuar, ¿no? Entonces decía este hermoso proverbio que nuestra hermana nos comparte, que el que guarda mandamiento no experimentará mal, el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio, dice, ¿no? Entonces, Nehemías sabía de alguna forma que el tiempo estaba avanzado, que había necesidad de llevar a efecto los planes que Dios tenía, y lo que motivaba a Nehemías era una, una causa noble. Nehemías proyectaba el hecho de ayudar a su comunidad, al pueblo judío, siendo algo, ¿no? Y estaba en las condiciones, estaba en la situación de poder hacerlo. Imagínense, digo, yo siempre resalto mucho este aspecto, pero porque es importante, cuando el rey le dice a Nehemías, ¿cuándo te vas y cuándo regresas? ¿Qué necesitas? Y dice la escritura, por los párrafos que leíamos, que el rey incluso da cartas de recomendación, cartas de ordenación para los gobernantes que estaban en su dominio, para los encargados de los bosques del rey, porque los reyes de Media y Persia solían guardar bosques de árboles hermosos, ¿no? Para sus usos personales, para la construcción de sus palacios. Esos lugares eran conocidos como paraísos. Posteriormente, ya en las traducciones, este título vino a pasar a nuestra escritura, pero el rey le da, lo que resaltamos es que el rey le da a Nehemías todo. Le da la libertad, le da el apoyo y le da también lo necesario para poderlo llevar a efecto. Entonces, esto es impresionante, es grande, porque entendemos que a través de ello la mano de Dios obraba todas estas cosas. En este sentido, digo, haciendo un paréntesis muy rápido, Santiago capítulo 5, versículos, dice Santiago 5, nos vamos a leer Santiago 5, versículos 13 al versículo 15, ¿no? Habla de esta importancia que tiene el traer delante de Dios toda oración. Antes de pasar a Santiago capítulo 5, vamos a leer en el capítulo 4 de Santiago una situación que se puede dar, amadas hermanas, cuando, en diferencia a lo que Nehemías presenta como un buen propósito o una buena causa, nosotros oramos a Dios o pedimos por situaciones o cosas que no son del todo edificantes, ¿no? El apóstol Santiago en el capítulo 4 lo menciona de esta forma. Dice el versículo 2, hermanas: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto es lo que se menciona en los párrafos posteriores, pero lo resaltamos porque es una cuestión importante mencionar el hecho de que lo que movía a Nehemías era una causa noble, era una situación importante. Entonces, en el efecto de orar a Dios, de implorar su ayuda, de pedir su apoyo para causas nobles, el ejemplo más grande que tenemos es de Nehemías. Él estaba
diremos, hermanas, acomodado, ¿no? En media, siendo copero del rey. Tenía un lugar prominente que seguramente le daba una vida buena para él y para su familia, pero Nehemías decide dejarlo todo. Nehemías decide dejar esa comodidad, decide dejar esa, esa pasividad en la que podría estar inmerso, y decide hacer algo por su pueblo. Por eso hablábamos de sensibilización y de compasión, y decíamos que es importante que en este tiempo, como la Escritura lo revela, cuando la maldad se ha incrementado y la fe de muchos ha resfriado, no dejemos pasar de largo la necesidad que tenemos de ver por la necesidad de otros, como se planteaba en este caso. Vamos a pasar a los siguientes párrafos. Preparen sus participaciones, hermanas. Después de estos dos últimos párrafos, vamos a dar participaciones para sus preguntas y comentarios también. Invitamos a alguien más de nuestras hermanas a apoyarnos en la lectura. Y vamos, hermanas, a finalizando también con este tiempo de estudio. Mi hermana Melinda, ¿sería tan amable de apoyarnos con los últimos dos párrafos? Pasa vos, hermano Víctor. Pasa Sí, vos, mucho Melinda. gusto. Gusto Adelante, de hermana. saludarlos, hermanos. Sí, los dos Igualmente, últimos. hermana. Adelante, sí, hermana. Sí. La parte que dice orar antes de actuar, y el siguiente que dice finalmente, que es uno solo, digamos. En la página 6 y el siguiente de la página Oh, sí, 7. sí. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano. Dice así: orar antes de actuar no significa pasividad, sino dirección. Mientras algunas personas avanzan sin consultar a Dios y luego se lamentan, la mujer prudente busca su consejo antes de dar un paso. Así como Nehemías no se movió hasta tener la confirmación del rey, nosotras debemos aprender a reconocer cuando el Señor nos abre las puertas y cuando nos pide esperar. Salmo 27:14. Finalmente, el corazón de una mujer que ora con sinceridad no busca su propia gloria, sino el cumplimiento del propósito divino. Nehemías no pidió riquezas ni reconocimiento, pidió permiso para reconstruir los muros del pueblo de Dios. Su motivación era servir, no sobresalir. Esa es la oración que Dios escucha, la que nace del deseo de restaurar y de edificar conforme su voluntad. Primera de Juan 5:14. Amén. Gracias, hermana. Bien. Dios la bendiga, hermana. Gracias por la aportación. Gracias. Hermanas, entonces, en estos dos últimos párrafos vemos una situación importante, ¿no? Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, hermanas, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Hacíamos énfasis a este aspecto en la lectura anterior de Santiago capítulo 5, cuando hacíamos mención al hecho de que la Escritura recalca, ¿no? Que en ocasiones nosotros oramos y pedimos y nos preguntamos por qué nuestra oración pareciera no tener esta respuesta. La Escritura dice, a veces sucede porque cuando pedimos, no pedimos bien. Pedimos porque pedimos no para cosas sanas, no para edificar la vida o el corazón de alguien más, no para ayudar la necesidad, la debilidad de algún otro hermano, como lo dijo el Señor Jesucristo, que tenemos que ver los unos por los otros. Y Pablo dijo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino a lo de los demás. Entonces, la Escritura nos enseña que hay una forma de hacer que la oración sea eficaz. La oración de Nehemías fue eficaz, y decimos que orar antes de actuar surtió efecto para él en su momento, porque tenía una razón muy justa y muy edificante para poder interceder. Dios lo puso en una condición, lo puso en una libertad para poder interceder por el nombre del pueblo, para poder ver por su situación, por la necesidad que ellos estaban pasando. Entonces, vemos en estos últimos párrafos algo maravilloso, porque
La palabra de Dios nos enseña que la oración surte un efecto. Es un superpoder, decía mi hermano Carlitos Pacheco por ahí en alguna de sus estudios. Todos nosotros tenemos que usar, así como el Maestro Jesucristo lo llevaba a cabo, porque dice la palabra de nuestro Dios que él acostumbraba predicar en su momento, pero dice el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 34 al 36. Vamos a esa cita bíblica, hermanas. De pronto podíamos pensar, bueno, Nehemías era un hombre común y corriente, un hombre pasional como todos nosotros y nosotras, pero el Señor Jesucristo pues era hijo de Dios, no tenía necesidad de ello. Bueno, la enseñanza que nosotros tomamos de parte de nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos capítulo 1, versículos 34 y 35, lo siguiente, hermanos. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía el Hijo de Dios, hermanas? Orar. Y si nosotros consideramos este aspecto, nos vamos a dar cuenta que era una disciplina del Maestro Jesucristo, después de estar en algún lugar predicando o anunciando el reino, separarse a un lugar apartado para orar. En ocasiones, como lo leemos en las lecturas de la última cena, tomaba a sus discípulos y se iba con ellos, ¿no? Y los dejaba allí velando y él se ocupaba en orar. Hermanas, esas cosas difíciles que no tenemos idea de cómo vamos a solucionarlas, cómo vamos a sobrellevarlas, tenemos que depositarlas delante de Dios a través de este hermoso medio que Dios nos ha dado, que es la oración y el ayuno, como lo leíamos en Mateo, cuando el Maestro Jesucristo decía, bueno, esta generación no sale sino por ayuno y oración. Y Santiago, cuando escribe su carta, ¿no? Decía también que nosotros no debemos estar afanosos por nada. Pablo en la carta a los Filipenses, no es Santiago. Pablo dice, por nada estéis afanosos, antes sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Entonces, tenemos la respuesta, mis hermanas, ¿no? Esta hermosa lección nos da grandes enseñanzas, nos da dirección y nos muestra que cuando hay algo que inquieta nuestro corazón, cuando hay una situación en nuestra vida que no nos deja estar en paz, alguna situación que nos pone, que nos saca de nuestra concentración, lo mejor es llevarlo delante de Dios a través de este hermoso medio que es la oración. Y orar antes de actuar nos dará pues una respuesta totalmente diferente a la que pudiéramos tener cuando nosotros nos premeditamos y queremos solucionar las cosas desde nuestra perspectiva o desde nuestra propia fuerza, ¿no? Creo que es un mensaje importante para meditar. Claro está, hermanas, que esto no es algo nuevo, es algo que hemos escuchado a través de muchos mensajes, predicaciones, enseñanzas, pero el apóstol Pablo propone algo, dice, para mí no es ningún problema recordarles esto que ustedes ya saben y para ustedes es muy seguro. Dice Pablo, para ustedes lo mejor es que lo tengan en cuenta, que lo confirmen a través de cada situación que puedan estar viviendo. Y yo no voy a cansarme de hacerlo, decía Pablo. Entonces, bajo esa enseñanza, nosotros creemos que el día de hoy es importante pues considerarlo. Terminamos, hermanas, adelante. Tenemos participaciones de nuestros hermanos y hermanas que se agregan al tiempo de estudio de este grupo. Coordinación Zona Poniente en el Estado de México. Me presento con mis hermanos que no me ubican, hermano Víctor Galicia, obrero ayuda de la Iglesia de Nuestro Dios en esta coordinación Zona Poniente del Estado de México. Adelante, mis hermanas, alguna pregunta, duda o comentario que tengan con respecto a la lección. Con toda libertad, hermanas, estamos para apoyar y si algo no sabemos, también podemos estudiarlo y con mucho gusto aportamos. Adelante, mis hermanas. Mi hermano Víctor. Adelante, hermana Ale. ¿Sí me escuchan, hermano? Sí, hermana, fuerte y claro, adelante. Pasa vos, hermano y hermanas, Pasa vos. es la primera vez que estoy aquí en esta reunión de ustedes, mis hermanos. Gracias a mi hermana Esther por la hermosa invitación y pues muy bonita lección, mi hermano. Gracias por la exposición
Y la verdad que como hijas de Dios, ahora ya de grande, hermano, yo comprendo que nosotros como hijos de Dios no damos un paso al frente sin meditarlo, sin ponerlo en las manos de nuestro Padre Dios. Y como dice el texto, el versículo clave, ¿verdad? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y pues esta historia de Nehemías, hermano, nos confirma una vez más que Dios está obrando, Dios obra y abre camino en todo momento, siempre y cuando confiemos en Él, pongamos todo en las benditas manos de Él, como también hacía su siervo Moisés, ¿no? Que dice allá por Éxodo, si tu presencia conmigo no va, le decía, no permitas que salgamos, ¿verdad? Entonces, cada historia, mis hermanos, que vemos en la bendita palabra de nuestro Dios, nos lleva a ese consejo, a que como hijos de Dios, y más como mujeres, hermano, yo recuerdo más joven, a veces como mujer yo actuaba por impulso de mujer, por nuestras emociones como mujeres, pero conforme el Señor va trabajando en nosotros, siempre, hermanas, hay que poner todo en las manos de Dios, hasta para tomarnos un medicamento desde la mañana que amanecemos, en todo momento, para que nuestro Padre Dios siga obrando en nuestras vidas. Recuerdo la historia de Esther también, hermano, ahorita que usted nos comentaba, cuando Mardocheo, ¿verdad?, le dice, donde ella tiene inquietud de entrar ante la presencia del rey porque sabía que la podían matar, pero le dice, ¿y quién sabe si para esta hora te ha hecho llegar al reino? O sea, Mardocheo la ponía, ¿verdad?, a que ella pensara, y si para aquí te preparó el Señor, si hasta aquí te trajo Dios por algo. Toda la situación que presentamos en nuestras vidas es por algo. Recordemos que nada se mueve debajo del sol sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y en cualquier situación que estemos, ya sea de felicidad, ya sea de tristeza, ya sea de perturbación, de lo que sea, es por alguna razón. Y que la voluntad de Dios para sus hijos siempre son pensamientos buenos y no de mal. Pero Claro. una vez más, el Señor a mí con esta bonita lección que usted nos acaba de dar, nos confirma en nuestro corazón que sigamos confiando en Él, que sigamos orando y poniendo todo en sus benditas manos. Que Dios lo bendiga, mi hermano Víctor. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, hermana Ketsia, Dios le bendiga. Igualmente, Gracias mi por el hermano. Pasa comentario. vos. Pasa vos, hermanita. Tenemos un salmo hermoso, hermanos. Hay muchas citas bíblicas. Yo he querido ahorrarme más citas. Ahorita se las voy a dar, se las voy a dar rápidamente para que ustedes las mediten. El Salmo 5, hermanas, que nosotros cantamos también dentro del culto de oración a Dios, dice, es un salmo hermoso que expresa el rey David desde el versículo 1. Y el rey David comenta, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía y está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Es lo que expresaba nuestra hermana Ketsia en su hermosa participación, y es algo que tenemos que considerar todos nosotros, hermanas. Nos va a costar trabajo, lo que mi hermana Ketsia menciona es importante. A veces, estas son lecciones que tenemos que ir aprendiendo, hermanas. No se dan a través de una predicación, obviamente. A veces esto es información que nosotros vamos acumulando, que vamos guardando en nuestro corazón, y cuando tenemos necesidad de orar, recordamos, a ver, nosotros creemos que ante una necesidad grande de cualquier índole, de salud, económica, familiar, etcétera, espiritual, tenemos que asistirnos de la mano de nuestro Dios, y la Escritura dice que Él nunca deja a sus siervos sin atención, ¿no? El Maestro Jesucristo explicaba esta condición cuando les hablaba acerca de la necesidad de orar siempre, y el Maestro Jesucristo decía, miren, es como la historia de una mujer que tenía necesidad de que se le hiciera justicia y va a ver a un rey injusto. Este rey injusto no era temeroso de Dios, no era justo de ninguna forma, pero la insistencia de esta mujer era tal que el rey en algún punto llegó a tal esta situación de decirle, bien, te voy a hacer justicia solamente para que ya no estés interrumpiéndome, ¿no?
Y el Señor Jesucristo medita en este asunto y dice, ¿no creen que Dios puede hacer cosas mejores por cada uno de ustedes siendo sus hijos? ¿No creen que Dios tiene más consideración de ustedes? Y eso es algo maravilloso porque creo que es una experiencia que todos tenemos que vivir en alguna oportunidad, hermanas. Orar a Dios y sentir que Dios nos escucha, que Dios responde, es lo más formidable y maravilloso que podemos conocer. Adelante, hermanas, preguntas, dudas, comentarios. Dios bendiga a nuestra hermana Ketsia. Adelante, hermanos. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Sí, hermano. Bueno, no me quería quedar, ¿no? Un poco de dar mi punto de, mi opinión, ¿no? Sobre el párrafo, Adelante, el último que hermano, leí. adelante. Sí, muy hermoso. Quería leer la cita que nos pone ahí, que es primera de Juan 5:14. Claro. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y bueno, hermano, pues sí, como hijas de fe, ¿verdad? Que dice aquí el párrafo, nuestro corazón no busca nuestra gloria, dice, sino el cumplimiento del propósito divino. Y es nuestra labor, hermano, que todas sigamos con ese propósito que es de servir, no de sobresalir, ¿no? Lamentablemente a veces se desvía esa parte, ¿no? Pero Claro. siempre el Espíritu de Dios que nos guíe tanto a ustedes, a todos, que nuestra labor es de servir, hermano, ¿verdad? No de Así es. sobresalir. Y seguir adelante como amas de casa, esposas. Tenemos esa gran lucha, ¿no? En el matrimonio, a cada instante, las que servimos en la iglesia, que somos la mayoría, tener siempre esa convicción de que nuestro trabajo no es en vano y que siempre lo hacemos para la obra de nuestro Señor, nunca para vanagloriarse. Sí, es lo que quería sobre este párrafo. Gracias, mi hermano, muy bonita. Primera vez, como dice la hermana Ketsia, que, bueno, yo los escucho, pero ahora que podemos entrar a estar aquí con ustedes, me da mucho gusto, hermano, que podamos tener esa oportunidad de poder compartir Claro, con hermana. usted y que nos pueda dar expresar su conocimiento respecto a las escrituras. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermana Melinda, bienvenida también a Gracias, este mi tiempo hermano. de servicio. Pues es un gusto para nosotros compartir este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. En efecto, hermanas, esto que Qué menciona mi bueno. hermana Melinda es importante porque nos cuesta mucho trabajo, digo, nos cuesta trabajo hasta nosotros como obreros, ¿no? Yo comentaba con mi esposa después del concilio y le compartía esta experiencia que a mí me ocurrió en el concilio. Por gracia de Dios me tocó dirigir el último día de concilio y le comentaba a la hermana que el día anterior me acerqué con mi hermano Manuelito de allá de Guatemala y le decía, hermano, yo voy a estar contigo, voy a apoyarte, voy a estar atrás, siéntate confiado, si alguna dificultad te acontece, no te preocupes, nosotros vamos a estar atrás de ti, apoyándote. Mi hermano Manuel Méndez, un saludo a mi hermano, que atiende también a la iglesia en ese lugar. Y le decía, hermana, ¿sabes qué? Me arrepentí de no haberlo hecho antes, porque lo que dice mi hermana es cierto, debemos de dejar de vernos como personajes distintos, indistintos, y entender que somos un cuerpo en Cristo, como lo dice la Escritura, ¿no? Así es. Somos un equipo y nosotros tendríamos que estarnos apoyando unos a otros. De pronto en ese concilio me tocó voltear hacia atrás y vi a todos mis hermanos que habían estado dirigiendo, cantando atrás de mí. Yo dije, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Eso es lo que tenemos que presentar a la Así iglesia. La es. iglesia no es para competir, no venimos a resaltar, no venimos a hacer algo que alguien más no puede hacer. Nuestro trabajo es aportar en lo que Dios nos Es dé la servir, oportunidad de exacto. hacer. Y esa es la grandeza, ¿no? Tenemos que ir a ese Amén. pensamiento, pero lo tenemos que trabajar. Es algo que vamos a promover en nuestra reunión femenil, sea o no sea la Así es. hermana de mi simpatía. Cuando ella toma la dirección de dirigir a la sociedad, la vamos a apoyar. Y lo que dice mi hermana Sí. es importante. No se trata de apoyar a la persona. Se trata de hacer que la obra de Dios siga creciendo. Amén, Los que crezca. pensamientos como, la hermana no me cae bien, no, a ella no la voy a apoyar, o me omito participar de trabajos, son cosas que tenemos que ir
quitando y metiéndonos en la cabeza, grabándonos en el corazón, que la obra que hacemos no la hacemos para nosotros mismos ni para los hombres. Es una obra para la obra de nuestro Dios, una obra para el Creador, y la Escritura dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Tenemos la Amén. participación. Así Adelante, es. mis hermanas. Más Gracias. participaciones, comentarios. Dios se bendiga, hermana. Sí, Gracias, hermano hermano. Víctor. Yo, Adelante, hermana Esther. sí, hermano Víctor. Yo creo y entiendo y siento que orar antes de actuar nos transmite paz y tranquilidad. Porque cuando fue el COVID, ve que se anunció la vacuna y yo tenía mucho miedo y yo doblé mi rodilla y le pedí, Dios mío, que esa vacuna sea para beneficio. Y sí, hermano, Dios nos escuchó, me vacuné, no me dolió, no pasó nada. Entonces, yo misma en mi sentir sentí esa paz, esa tranquilidad de orar antes de actuar, hermano. Ese es mi comentario. Dios le bendiga. Así dice la Escritura, hermano. Hermanas, dice la palabra de nuestro Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria del Señor. Y creo que en ese aspecto es importante considerar siempre ese hecho, ¿verdad? Y ponerlo en las manos de Dios. Adelante, hermanas. ¿Alguna otra participación o comentario que quieran compartirnos? Sí, mis hermanas, mi hermano, yo sí Hermana Ale. quiero retomar, sí, así es. El título Adelante, dice la importancia del orar antes de actuar. Así Ujú. como lo hizo Nehemías en esta historia que vimos y todo lo que pasó, es importante que en nuestras vidas también lo hagamos. Sé que muchas de mis hermanas lo hemos hecho, ¿no? Pero siempre el recordarnos es importante que cada paso, cada palabra, cada cosa que hagamos lo pongamos en oración, así como lo hizo Nehemías. Tan fácil es como cuando nos proponen aceptar un trabajo, un empleo, emprender un negocio, un cambio de vivienda, ¿no? Siempre pedirle en oración a Dios que sea lo mejor para nosotros, para nuestra familia, ¿no? En el ámbito terrenal, ¿no? O físico, ¿no? Pero también en Claro, el claro. ámbito espiritual, el aceptar, por ejemplo, un cargo, el ser parte de un departamento, ayudar a cierta actividad en la iglesia, es importante orar para que el Señor siempre dirija nuestros pasos. Y si Dios nos toma como servidoras de alguna manera, siempre estemos en esa oración para que Él sea. Y yo sé que esperando siempre la voluntad de Dios, Él nos guiará, nos abrirá la puerta correcta y nos dará las palabras correctas para cualquier actividad, ya sea en lo físico o en lo espiritual. Creo que es la importancia de la oración antes de cualquier cosa. Es mi comentario. Bien importante, hermana, sin duda alguna. Mire, en la iglesia tenemos todavía muchos aspectos que cubrir, ¿no? En cierto sentido. Me llama la atención el comentario de mi hermana Ale, en razón a las ocasiones en que tenemos que mudarnos a otro hogar, comenzar un negocio, tomar un nuevo empleo, ¿no? Es importante porque no acostumbramos a hacerlo en la iglesia, y de pronto puede sonar raro, ¿no? Que una hermana llame al ministro de su congregación y le diga, hermano, voy a cambiarme de casa, sería tan amable de hacer una oración allí, o voy a comenzar un negocio, sería tan amable de apoyarme para orar por ese negocio. Digo, es importante porque Efesios capítulo 6, mis hermanas, en el versículo 18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica. Y leo esta primera parte porque es importante mencionar que el hecho de que vivamos en temor a Dios implica que dejemos en sus manos todo. ¿Sí? Porque así terminó mi hermana, le dice, en todo tiempo, ¿no? Y es verdad que aprendamos a hacerlo de esta manera, que tengamos a Dios presente cuando salimos a trabajar, cuando comenzamos un nuevo negocio, cuando nos mudamos, cuando tenemos la bendición de Dios de estrenar una casa, etcétera, ¿no? Que tengamos a Dios siempre presente y que le digamos a Dios que Él es primordial en toda obra, o situación que vivamos, ¿no? Eso es bien bonito, hermanos, bien importante, y creo que es lo que Dios pide de cada uno de todos nosotros, ¿no? Que le amemos con todo nuestro corazón, como dijo el Maestro Jesucristo, con toda nuestra alma. ¿Alguien más, hermanas, que tenga alguna participación para compartirnos?
ya es el tiempo, vamos a finalizar. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión o algún comentario o duda, hermanas? Digo, me llama la atención que no tengan dudas y eso es preocupante. Sí, mi maestro decía algo importante. Cuando ustedes tienen dudas, yo entiendo que estuvieron al pendiente del estudio, que escucharon, que anotaron, y si no tienen dudas es preocupante porque puede ser que no se haya entendido el mensaje, ¿no? ¿Dudas, hermanas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ninguna, todo correcto, hermano. Entendí. Hermano, Bien, hermano. hermano, Sí, hermana, adelante, hermana Paula. yo tengo una duda. Bueno, no es referente a la Yo tengo escuela. muchas, hermana, pero dígame la suya. Bueno, ya ve que Nehemías, bueno, hoy estuve leyendo un poquito la historia de Nehemías, ¿verdad? Y habla de puertas. ¿Esas a qué se refiere? Está la puerta del pescado, creo, y otras, muchas más puertas. ¿A qué se refiere eso? O no, o sea, pues Hermana. esa es mi duda. Sí, hermana, le comento rápidamente. Mire, la ciudad de Jerusalén, digo, hoy no estoy preparado, pero trataré de tenerlo dispuesto en la siguiente lección. La ciudad de Jerusalén estaba como una ciudad rodeada de muros, mi hermana. Entonces, ese muro, como lo hemos mencionado, es el muro que regresa a Nehemías a levantar en la ciudad. Mencionábamos en el estudio pasado que una ciudad que no tenía un muro que le protegiera era una ciudad desvalida en muchos aspectos, ¿no? Esas murallas que eran las que circundaban la superficie de la ciudad tenían puertas estratégicas, ¿no? Y a estas puertas en algunos casos se les daban ciertos nombres. Nombres que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles recibían nombres como el que menciona ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando dice que los apóstoles eran a orar y que estaban cerca de la puerta que era la hermosa, ¿no? Solamente que cuando los medos y persas toman el control de la ciudad, le empiezan a atribuir nombres diferentes, ¿no? De hecho, estaba leyendo ahorita, previo al estudio, que una de esas puertas llegó a ser nombrada la puerta del dragón. Y es una sola mención que se da en la Biblia, también está la puerta que menciona usted. Entonces, eran puertas estratégicas que estaban colocadas en algún punto específico de la muralla, que servían como formas de desalojo y también de habitación para los habitantes del pueblo de Israel. Todas esas puertas y todo ese muro estaba destruido, por eso Nehemías regresa con el propósito de volver a edificar los muros de Jerusalén y obviamente reconstruir esas puertas, mi hermana Pau. Entonces, esas puertas eran accesos a la ciudad de Jerusalén, accesos por los que los habitantes podían entrar. A eso hace alusión la referencia a las puertas. De hecho, si sigue usted leyendo, se va a dar cuenta que dice la escritura que Nehemías sale a inspeccionar los muros, ve cómo están las puertas, qué es lo que tiene que hacer, hace anotaciones de todo el trabajo que va a llevar a cabo, cómo lo va a hacer, y entonces propone un plan, un proyecto para hacer la labor. Y fue un proyecto gigantesco porque Nehemías lo hizo en tiempo récord. Y es ahí donde nosotros estudiamos en la Biblia que los trabajadores dice que estaban laborando con una mano, pero en otra tenían la espada dispuesta, porque fue un tiempo muy complicado. La gente que vivía alrededor de ellos los molestaba, no querían que reedificaran la ciudad, como lo mencionamos al comienzo del estudio, y pues era un periodo muy estresante, llamémoslo así, ¿no? Porque los hijos de Israel construían, pero estaban pendientes de el asedio de los habitantes que no querían que la ciudad fuese reconstruida. Hasta ahí el comentario de la hermana Pau. Voy a buscar la representación y se las paso el siguiente estudio para que consideremos todos el aspecto del trabajo que llega a ser Nehemías. Adelante, hermanos, ¿alguna otra duda o pregunta? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga, hermana Pau. Le quedamos a deber esta parte de la explicación para que sea muy, muy visible. Ok, gracias. Bien, hasta aquí, hermanas, los comentarios y aportaciones.
Vamos a pasar rápidamente a la actividad en la iglesia y la actividad en casa. Dicen los siguientes dos últimos párrafos. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil elaboren un rotafolio con 2 columnas. En una escriban decisiones tomadas con oración y en la otra decisiones tomadas sin oración. Cada grupo compartirá ejemplos reales o simbólicos de cómo cambia el resultado cuando se busca primero la guía divina. Al final, reflexionen sobre cómo la oración puede prevenir errores, fortalecer la fe y abrir caminos que parecían imposibles. Será importante hacer esta dinámica, hermanas, porque nos daremos cuenta, ¿no? Dentro de ello, que poner las cosas, poner las situaciones, poner las necesidades en las manos de Dios, siempre dará una respuesta totalmente diferente a lo que nosotros podamos vivir. Entonces, ya mencionábamos Salmo 5, versículos 1 al 3. Podemos agregar Job capítulo 22, versículos 26 al 27. Job habla de aquel hombre a quien le es predicado el evangelio, de aquel hombre que se amista con Dios y que de pronto se ve en una condición en la que Job dice, Él orará a ti y tú le oirás, dice Job. Entonces Dios espera que nosotros seamos esos hombres y mujeres que pongamos nuestra confianza en Dios. Actividad en casa, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Acostumbras a orar antes de tomar una decisión importante? Estas son palabras de reflexión que debemos contestar con toda sinceridad, hermanas, y debemos de hacerlo, porque la verdad es que a veces se nos pasa de pronto efectuarlo, porque no lo hemos hecho un hábito, ¿no? Pero tomarlo en cuenta siempre será importante para que tengamos bendición en todo lo que llevemos a cabo. Siguiente pregunta, ¿qué diferencia has notado cuando oras y cuando no lo haces? Lo hemos notado, hermanos, es una pregunta de reflexión importante. ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas aprender a esperar la respuesta de Dios? Porque orar a Dios no asegura una respuesta inmediata o una respuesta acorde a lo que nosotros queremos. Orar a Dios en ocasiones implica esperar, ¿no? Como lo decía el rey David en el Salmo 40, resignadamente esperé en Jehová. Entonces, dice la última pregunta, ¿cómo puedes cultivar una vida de oración constante sin importar las circunstancias? He ahí una importante reflexión, hermanas. Yo lo he mencionado para con nuestras hermanas del Estado de México y también se los comparto a ustedes. Yo admiro mucho a los hermanos que dicen, hermano, yo todas las madrugadas me levanto a la 1 o 2 de la mañana a hacer oración y oro por 1 o 2 horas. Yo digo, hermano, que aguante, yo quiero llegar algún día a ese nivel de espiritualidad, porque sinceramente yo después de 10 minutos me aburro y yo sé que el Señor también. Entonces es importante, amadas hermanas, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos ser muy sinceros con lo que hablamos. De pronto tenemos la necesidad de orar por muchas situaciones, pero lo importante ante todo esto es que empecemos a hacerlo. Yo sugeriría en este hecho, hermanas, que nos tomemos, no sé, la oportunidad de hacerlo en 2 o 3 minutos. Puede pasarle lo mismo que al hermano Víctor, ¿no? Le cueste de pronto estar 1 hora hincado, ¿no? Orando a Dios. Y de pronto uno dice, ¿y qué más te digo, Señor? ¿Qué más te cuento, no? Pero proponernos, hermanas, el hecho de decir, voy a hacerlo. Así me tarde 2 o 3 minutos, voy a hacerlo porque es importante, ¿no? Entonces, echar a andar este propósito que Dios pone de orar antes de actuar es algo que todos vamos a aprender y que es necesario que hagamos para que nuestra vida sea bendecida de Dios y tengamos, hermanas, las respuestas que estamos ahora implorando. Que nos cuesta trabajo hacerlo es claro, que de pronto puede ser complicado hacerlo un hábito también, pero empecemos por eso, propongámoslo y pidamos a Dios dirección y ayuda, hermanas, para que esto pueda ser posible, para que lo podamos cumplir y cuando se nos olvide, recordémoslo, ¿no? Oye, te olvidaste de hacerlo, ¿no? Aquí en casa decimos, bueno, ya estás comiendo y no hicimos oración, te toca hacer la oración. Entonces, cosas tan importantes que no deben pasar porque son, hermanas, el ejercicio de nuestra vida espiritual que se cimienta en la voluntad de Dios y que obra la justicia que a Dios le agrada. Vamos a terminar hasta aquí, hermanas. Dios les bendiga.
Damos la bienvenida a todas nuestras hermanas que se conectan con nosotros por primera vez. Mi hermana Ketsia, veía a mi hermana Melinda. ¿Quién? Esta vez, hermanas. Aparte de nuestra hermana Ketsia y nuestra hermana Melinda, nuestra hermana Paula, nuestra hermana Rebeca, dice por ahí. Bienvenidas a todas ustedes, hermanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Que Dios les llene de bendiciones en este comienzo de semana, y también a nuestras hermanas de aquí del Estado de México que en esta ocasión nos acompañan. Gracias por conectarse. Si Dios permite, el próximo domingo nos vemos pues en este mismo tiempo para llevar a cabo el estudio de la palabra de nuestro Dios. Excelente inicio de semana a todas ustedes. Que Dios les guarde, hermanas. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Paz a vosotras. Gracias, hermano Víctor. Muchas gracias, hermano. Paz a vosotras, hermanas. Paz a vosotras. Paz a vosotras, paz a vos. hermanas. Hermano Víctor, una pregunta Paz a vos. al enlace. Una respuesta, hermana. Adelante. ¿El enlace va a ser el mismo o va a ser diferente? Es el mismo, hermanas. Pueden guardarlo para guardarlo. Sí, pueden guardarlo para unirse a cada sesión. Sí, porque como nos dieron otro enlace, y pues yo me metí y nada más había una persona, y pues me salía y volví a entrar y era la misma persona. Bueno, era yo la misma persona que entraba. Entonces ya después pusieron este enlace, yo entré, pero ya iba más adelantado. Pero está bien, me encantó la lección, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todas mis hermanas. Sí, hermanas, lo único que comentábamos, mi hermanita, en el estudio pasado, el estudio lo tenemos programado 6 p.m. hora de México. Entonces por ahí habrán de acomodarse con los horarios, los usos horarios del lugar donde están. Y pues nada, solamente es eso. El enlace es el mismo, hermanas. Entonces por aquí las esperamos el próximo domingo, si Dios permite. Gracias, hermano. Pasa a vos. Gracias. hermano. Que descansen, mis hermanos. Pasa vos. Gracias, hermano. Igualmente. Pasa vos. Gracias por conectarse, mis hermanos. No se olviden de compartir la invitación. Pasa vos, hermana Esperanza. Pasa vos, hermana Sonia. Pasa a vos, hermana Happy. Hasta vos, hermana Joaquina. Pasamos a todas. Dios les bendiga.